Manual para hundir un país. Es el título sugestivo, pero de realidad cruel y objetiva, que nos ha traído el periodista boliviano Israel Mérida. Y ese país que está hundido se llama Bolivia. Porque este manual, lo que está reflejado aquí, es un libro de historia y ha sido ejecutado. Ya los 12 capítulos que aquí se relatan, con cada uno de los acápites de dictadura, fraude electoral, renuncia del dictador, fuga del dictador, transición fracasada, impunidad, narcotráfico continuo, continuismo del sistema dictatorial, fraude electoral y retorno del dictador, ya se ha ejecutado. Entonces ese país hundido es hoy día Bolivia, que puede ser descrito con dos conceptos: dictadura y narcoestado. Una dictadura porque es un país con más de 100 presos políticos, con más de 8.000 exiliados, con la concentración absoluta del poder en manos de un grupo que no responde a intereses nacionales, sino al proceso transnacional del socialismo del siglo XXI, castrochavismo liderado por la dictadura de Cuba y operado por las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, con el respaldo de los gobiernos paradictatoriales de Argentina de Fernández Kirchner y de México de López Obrador. Una situación en la cual el pueblo sigue oprimido, la oposición sigue siendo funcional y el país está en resistencia civil. El manual para hundir un país nos enseña, entre otras cosas, que esta es la manera histórica de certificar lo que no hay que hacer. Y es un acto histórico muy importante que, como ha expresado al empezar esta presentación nuestro presidente, podría ser escrito para otros países, para países como Cuba, pero lo tienen que escribir los cubanos, para países como Venezuela, que es el otro país donde ha fracasado un proceso que debió ser de transición, con un presidente legítimo reconocido por más de 60 países y que hoy día es un narcoestado con oprobio y con crisis humanitaria, y también para Nicaragua. Esperemos que el manual para hundir un país quede limitado a estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, narcoestados, castrochavistas, en los que, en rescate de lo que son los pueblos, quienes hunden el país son los dirigentes. Quienes hunden el país son los falsos líderes, es la oposición funcional, es la gente que no responde a las órdenes, al mandato y a la línea que marca el pueblo. Porque si eso hubiera pasado en Bolivia, después del 21F, después de los 21 días de resistencia, después de la renuncia del dictador, Bolivia hoy día sería de nuevo una democracia y no estaríamos en la situación de soportar una dictadura y un narcoestado. Este libro, entre otras cosas, muestra, todos son hechos históricos, este es un libro de historia, y hay dos acápites a los que yo me quiero referir que tienen que ver con mis opiniones de ese momento. 15 de diciembre de 2019, publicado en Infobae, el título: Corregir el estado crítico de la transición a la democracia en Bolivia. Entonces dije: desde la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre pasado, se desarrolla en Bolivia un proceso de transición a la democracia en condiciones de extremo peligro y fragilidad, porque cayó el dictador, pero no la dictadura. La presidenta interina Yanine Áñez tiene el mandato de celebrar elecciones libres y limpias a la brevedad, pero se enfrenta a las fuerzas intactas de la dictadura, la oposición funcional no aclarada, el narcotráfico, la intervención externa y la violencia. Una situación crítica que urge corregir. No se corrigió. Y el siguiente instrumento histórico que cita el autor, 9 de febrero de 2020, título: Bolivia, de la transición a la democracia al continuismo dictatorial. Y entonces yo escribí, publicado por Infobae, el Diario de las Américas y otros medios de comunicación de difusión regional y mundial.
En Bolivia cayó el dictador, pero no la dictadura. El proceso de transición a la democracia iniciado con la renuncia de Evo Morales no existe. La decisión de la presidenta interina Yanine Áñez de ser candidata en las elecciones, que tenía la obligación de garantizar, la han llevado de dirigir la solución a ser parte central del problema. El gobierno interino ha cambiado su agenda, convirtiéndose en instrumento electoral en lugar de ejecutar medidas mínimas urgentes para reemplazar el sistema dictatorial por los elementos esenciales de la democracia y la república. En lugar de transición a la democracia, hay continuismo dictatorial. Y así fue. Eso nos llevó a una elección en la que no participó Yanine Áñez, pero donde hizo lo suficiente, junto con candidatos como Jorge Quiroga, junto con candidatos como Carlos Mesa, junto con candidatos como Camacho, para dividir la oposición y en vez de presentar un frente único que hubiera derrotado fácilmente al candidato de la dictadura, presentar dividida la oposición, no cuidar el fraude electoral, permitir un masivo fraude electoral que hasta ahora se encubre y se denuncia y que está básicamente fundado en el engorde y la falsificación del número de inscritos en Bolivia, con más de un 20% del padrón electoral falsificado, y que permitió presentar un resultado absolutamente falso de que el candidato de Evo Morales, el actual jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Arce Catacora, había ganado en la primera vuelta. Y antes de que se termine de contar el 30% de ese resultado, Yanine Áñez, Mesa y los candidatos de la oposición funcional, Quiroga, ya lo habían reconocido. Y eso está documentado aquí. O sea, complicidad con lo que es la reposición, entre comillas, legalizada en medio del fraude del sistema pleno de la dictadura, que le permite a los pocos días volver a Evo Morales con total impunidad y después fabricar la falacia de que su renuncia había sido un golpe de Estado, llevar eso a los tribunales y empezar a enjuiciar a la gente que lo había ayudado a retornar al país. Porque cuando se hacen transacciones con el crimen organizado paga con cárcel y muerte, como está cobrando hoy día la gente que debió hacer un gobierno de transición y se limitó a hacer un gobierno interino de alta traición al pueblo boliviano y a la patria. ¿Qué enseñanzas nos trae todo esto? Nos enseña primero que para que haya transición tiene que haber un gobierno de unidad nacional, no puede haber un gobierno sectario, no puede ser un gobierno de una parcialidad. No puede ser un G4 como Venezuela y no puede ser un gobierno de un partido del 3% con toda la oposición funcional como sucedió en Bolivia. Unidad nacional, con plena participación de todos los que están en contra de la dictadura y a favor de la democracia. No es un gobierno ideológico, no es un gobierno con programa. El único programa es recuperar la república y la democracia. Otra enseñanza es que para que haya transición hay que quebrar dos cosas de la dictadura. Primero, hay que cesar su sistema jurídico dictatorial y en Bolivia lo que tenía que haberse hecho era volver a la Constitución de la República de Bolivia, terminar con la fraguada, falsificada y sangrienta Constitución impuesta como Estado plurinacional y reponer el orden jurídico. Era suficiente un decreto supremo de un artículo, en base al artículo 33 de la Constitución de la República, que dispone que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen potestad o competencia que no emane de la ley, como han hecho para aprobar el Estado plurinacional. No lo hicieron. Y el segundo tema para quebrar una dictadura es que no puede haber impunidad. Impunidad plena, salvoconductos, ningún proceso. Evo Morales en México diciendo que había salido de Bolivia con ayuda, confesa, del opositor funcional Jorge Quiroga, que daba órdenes en ese gobierno, como la orden de que entre el avión del ejército mexicano para sacar a Evo Morales. Y ese es el resultado. O sea, no hay transición si no es posible quebrar, cesar y terminar con el orden jurídico dictatorial, que es esencialmente violatorio de los derechos humanos, y no hay transición con impunidad. Finalmente, lo que nos enseña esta situación de la dramática condición que vive hoy día mi país, Bolivia, es que la resistencia civil del pueblo
siempre triunfa. Bolivia está de nuevo en resistencia civil. Muchos de los líderes están exiliados, otros están encarcelados. La juventud, dirigentes cívicos, la resistencia, pero el pueblo está en resistencia civil. Y la dictadura lo sabe. Y la dictadura, que es un títere del sistema transnacional del castrochavismo dirigido por la dictadura de Cuba, sabe que tiene pies de vaso. Su centro de poder está en una crisis humanitaria, Cuba y Venezuela. No hay economía en Bolivia. Están viviendo del préstamo para pagar sueldos, siguen subvencionando todo lo que pueden y la vida económica y política es muy limitada en el marco de un narcoestado en el cual los grupos de poder del narcotráfico están confrontados a través de los mecanismos de gobierno. La esperanza sigue siendo el pueblo y yo creo que en un plazo más breve de lo que se cree, Bolivia va a tener otra oportunidad. Y es para eso para lo que sirve este manual. Sirve que para cuando llegue la oportunidad, que está muy cercana, de hacer una verdadera transición a la democracia en Bolivia, no se cometan los errores, se identifique a la oposición funcional como parte de la dictadura y se elimine esa dictadura por los mecanismos legales y por los mecanismos constitucionales y democráticos que brinda la oportunidad histórica de este libro que nos ha traído Israel Mérida hoy día. Muchas gracias.